Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Informat Webinars, a la sesión que tendremos hoy día sobre gestión de recursos humanos y ratios. Este webinar llega a ustedes gracias a Informat, empresa con más de 45 años desarrollando soluciones financiero-contables en Chile y sus marcas Inet, ERP y Wigo. Inet es el software contable ERP para empresas que necesitan seguir creciendo y Wigo es el software financiero contable 100% web con la última tecnología de automatización e inteligencia de negocio. Esta vez además nos acompaña Click Tributario, expertos en capacitación contable y tributaria. Esta es la agenda que estaremos viendo junto a Mauricio Araya de Click Tributario. Y también les comento sobre cómo realizar preguntas en Microsoft Teams. Arriba a la derecha van a encontrar el icono de interrogación. Le hacen clic y se despliega la caja para escribir su consulta. Este canal se encuentra abierto desde ahora y Mauricio contestará al final de la sesión sus preguntas. Bueno, ahora veremos si está por ahí el invitado. Mauricio, ¿estás por ahí? Sí, hola, ¿cómo estás? Buenas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Entonces, si quiere puede compartir su Sí, presentación. Yo voy a terminar de presentar acá y le cedo. ahí estamos, ¿cierto? Ahí estamos. Entonces, Ya, la muchas pantalla es gracias. para... Muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas, mi nombre es Mauricio Araya, soy ingeniero en recursos humanos y contador auditor. Este es un tema entretenido, cómo tenemos que gestionar, tenemos cómo gestionar recursos humanos y los ratios que son importantes para las empresas. Cómo los vamos a medir esta gestión, porque una cosa es gestionar y otra vez cosa es cómo podemos demostrar que estamos rindiendo con el recurso humano. Para esto tenemos que conocer algunos conceptos básicos primero. Introducción a la gestión. ¿Qué es esto? Para poder enmarcar la gestión de recursos humanos es necesario contar con los conocimientos básicos de la empresa, es decir, lo mínimo que tenemos que saber es el rubro de la empresa, el organigrama, conocer la cultura de la empresa, dónde estamos parados, a dónde queremos llegar y cuáles son los pasos que tenemos que llegar para poder llegar a nuestro objetivo, llegar a nuestra meta. Es lo más importante, si tenemos que, no es lo mismo gestionar, por ejemplo, un call center que no sé, que una empresa pública o otra. En la práctica, sí, pero tenemos que conocer su historia, la gente que trabaja en ello, involucrarse un poquito en la estructura organizacional de la empresa y ver y aterrizar el organigrama de la empresa. Tenemos que aterrizarlo, porque el organigrama es demasiado lineal y muchas veces no muestra las realidades de la empresa. Por una cosa que hay liderazgos propios dentro de la empresa que de repente los líderes dentro de nuestra empresa no son las personas que tienen los cargos de poder o gerencia, poder tomar decisiones. Entonces tenemos que conocer a la gente, involucrarse un poquito, ver cuáles son las tareas, qué hace cada persona, saber más o menos si hay descripciones de cargo, no hay descripciones de cargo en la organización. Todos esos pequeños datos tenemos que saberlos antes de poder antes de empezar a gestionar. Porque en sí lo que nosotros queremos hacer es que toda la empresa camine como relojito. Esa es la tarea como personal de recursos humanos, que tenemos que ver que en nuestra empresa cada área pueda desarrollarse con distintas áreas y que no haya rivalidades dentro de ellas, que de repente hay cosas como
pequeñas divergencias entre personal o cosas por el estilo. Hay personas que son muy complicadas de tratar, entonces hay que aprender a tratar con ellos. Porque mi experiencia me ha pasado que de repente he estado tenido que levantar perfiles, tomar cargos, etcétera, y me han salido personas que, yo llevo trabajando toda mi vida aquí, usted no me va a enseñar a hacer mi pega, y cosas por el estilo. Y ahí uno tiene que trabajar con esa gente, explicarle que uno no viene a quitarle la pega, que uno solamente está tratando de diseñar cómo vamos a trabajar, a lo mejor que nosotros podamos ser una ayuda para ella, porque de repente dentro de la empresa hay tareas que se hacen porque se hacen y no hay otra razón para hacerlas, sino porque alguien la pidió. Y ese alguien la pidió, se va generando información, que esa parte de la información de repente no es muy útil. No a mayor información va a ser mejor calidad en el trabajo. Uno, cuando yo estudiaba, los contaba una vez un profesor que, que estaba en un puesto de dirección y pidió que le mandara los cumpleaños de las personas, una cosa tan sencilla. Y la secretaria de ahí para adelante se le iba mandando todas las semanas los cumpleaños de la gente que iba a cumplir ese año, hasta que un día el jefe le preguntó, ¿por qué no me siguen mandando los cumpleaños? Es que usted me lo pidió, po, pero yo me interesaba saber el cumpleaños de una persona que la quería saludar y no me acordaba qué día estaba. Entonces, esas pequeñas cosas, errores de comunicación y esas cosas, es la gestión del recurso que tenemos que hacer. Tenemos que tratar de simplificar las tareas del personal, evitar tareas duplicadas. De repente hay tareas que están hechas en dos departamentos distintos y hacen el mismo trabajo y a lo mejor una sola parte podría hacer todo o a lo mejor ir tratando de equiparar la maleta de las cargas de trabajo. ¿Ves? Y aquí es lo que es lo importante. Como ven en este cuadrito, el recurso humano se tiene que estar con todos los objetivos de la empresa. Tiene que interrelacionarse. No es solamente pagar nómina, no es solamente gestionar que los préstamos, las cargas familiares, etcétera, que es la pega que casi todas las personas que trabajan en recursos humanos tienden a hacer o hacemos. Aparte de eso, tenemos otras cosas más importantes que hacer. Tenemos que ver que los objetivos de la empresa se logren cumplir. De repente hay que bajar costos. En esta cuestión post pandemia que estamos viviendo actualmente, que estamos en una situación muy híbrida que estamos viendo, se han tenido que reestructurar puestos de trabajo súper urgentes. Eh, Hay empresas que ya se dieron cuenta que no necesitaban pagar grandes sumas de plata en arriendo, en dinero, simplemente trasladando esos beneficios para que la gente esté con las personas, con su casa, o generar trabajo híbrido, que es lo ideal, porque la gente necesita interrelacionarse con otras personas. Necesita, por último, tomarse un café y conversar, hola, ¿cómo estás? Y de repente hay gente en la casa que está tan metida con sus problemas, tan metida en la casa, que se estresa demasiado. Así que la organización del recurso humano tiene que estar con todos los objetivos de la empresa. ¿Qué hacemos si un gerente dice que tenemos que vender más, vender más, vender más, vender más? Pero no da incentivo a los vendedores. Entonces tenemos que siempre, como siempre digo yo, somos la mitad del sándwich. No tenemos que ser parte de la empresa, pero a su vez tenemos que respetar a los trabajadores y a las personas. Y en esta situación que, por ejemplo, que estamos viviendo actualmente, la cultura y la gestión de recursos humanos.
Las organizaciones, tanto públicas o privadas, han empleado la necesidad de elevar niveles de productividad y competitividad mediante la incorporación de nuevas tecnologías, obvio. Yo he trabajado con Informat alguna vez en mi vida y, por ejemplo, cuando trabajaba en la ISAPRE, se lograron que Informat hiciera algunas cosas que para nosotros era muy engorrosa hacerlas o muy lentas para hacerlo. Y ese tiempo que liberamos, porque liberamos, creo que fue el asunto de las órdenes de compra y esas cosas por el estilo, sí, fue la adquisición de existencia. Se pudo liberar y en vez de estar revisando que la orden con la factura estuvieran a mano, etcétera, la niña que hacía ese trabajo la liberaron y pudo ejercer después una tarea de analista de cuentas. Y ya no solamente era la niña que recepcionaba y ingresaba la factura y revisaba, sino se pudo liberar con su carga de trabajo y pudo aumentar la productividad de la empresa y fue un gran aporte. Sí, porque bajó su carga laboral. Las tecnologías eso ayudan mucho a bajar las cargas laborales de tareas que son repetitivas muchas veces. Así que ojo con eso, la cultura. Y otra cosa que tenemos que ver siempre es la cultura de la empresa. Hay empresas que son muy familiares, muy paternalistas con los trabajadores, y hay empresas que necesitan otro tipo de trabajador, otro tipo de gente. Cuando yo recién empecé a trabajar, trabajaba en una empresa, no sé si la conocen ustedes, que se llama Piamonte, que es una automotora que está por allá en Ñuñoa. Y el dueño era el gerente, el que hacía las compras, el que hacía todas las cosas, prácticamente la empresa, y estaba muy metido dentro de la empresa. Y fue así hasta que le entregó la empresa a los hijos, y los hijos al final cambiaron la cultura, quisieron hacer muchas modificaciones muy rápido, pero esas modificaciones muy rápido significó que tuvieron problemas con la gente que ya estaba acostumbrada a tener otro ritmo de trabajo y otra gestión. Y en vez tuvimos que trabajar con esa gente y enseñarle a trabajar como se trabajaba en esa empresa, porque la implementación de nuevas políticas de repente no es que todas las políticas sean buenas. En vez de producir más, lo que se involucró que fueron cierre de sucursales, se cerró la sucursal de Las Condes y otra más que no me acuerdo, y, y bajaron las ventas. En vez de traer toda la tecnología y todas las cosas de afuera con sus managers y cosas por el estilo, las ventas bajaron, porque una cosa es la cultura que tiene la empresa, y la cultura que tiene la empresa son las personas que trabajan en ella. Entonces, eso de repente los cambios rápidos no son muy bien aceptados por la gente, nunca han sido bien aceptados por la gente. Así que hay que moderar el cambio y tratar de hacerlo paulatinamente. El cambio no es malo, pero a las personas no les gusta el cambio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como departamento en sí o como grupo de personas? Las funciones de la gestión de recursos humanos. Lo primero que tenemos que hacer antes de seleccionar el personal es tener los cargos, la descripción de los cargos, si tenemos una buena descripción de cargos, ya la selección del personal va a salir súper rápido y súper eficaz. Y tenemos que ver si la selección de personal va a ser interna o externa. De repente es más fácil hacer subir una persona, capacitarla, hacerla subir un puesto y traer una persona que haga el trabajo que hacía ella porque ella ya lo conocía, que traer un jefe nuevo que de repente, que muchas empresas lo hacen, que no es lo muy práctico. Siempre es mejor lo primero hacer un levantamiento interno y después un levantamiento externo. La formación, si ya tenemos perfiles creados y tenemos gente adecuada, de repente tenemos que adecuar a la gente y enseñarle, capacitarle en algunas áreas.
en qué áreas debemos capacitarla, qué cosa te falta, qué cosa, porque, pero también tenemos que estar claro que capacitar por capacitar no es bueno. De repente se tiende a hacer muchos cursos, muchas cosas, y generalmente no son tan necesarias algunas de ellas, sino cosas más puntuales. Así que eso también hay que verlo, hay que tener una carta de capacitación del personal, es decir, cuál es el plan de capacitación de este año, qué es lo que vamos a hacer, en qué vamos a actuar. Tenemos que, si estamos con problemas de venta, seguir a los vendedores técnicas de venta, cosas más modernas, nuevas tecnologías, tal vez generar puestos por internet, vendedores asociados, etcétera, 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 etcétera. Hay mil cosas que hacer, porque todo lo que dije tiene que ver mucho con las empresas. No todas las empresas son iguales. Uno, la remuneración laboral. Cuando la política de remuneración laboral se determina por sistemas de pago, se recomienda que reciben los empleados por el cumplimiento de su trabajo y la retribución de esto. En esta la remuneración laboral de repente se juega medio injusto, entre comillas, no por el simple acto de ser remuneración, sino por la cosa que son, de repente hay personas que hacen trabajos relativamente similares y ganan demasiado disparo. Y nunca se sabe por qué. Así que en esas cosas hay que tener claro que de repente uno no puede llegar a hacer cambios brutales en la remuneración, pero sí tratar de equiparar muchas veces las funciones, equiparar remuneraciones. Aparte hay una ley sobre esto que es importante. La evaluación del desempeño. ¿Cómo evaluar nuestros trabajos? Aquí empezamos con los primeros ratios que tenemos que ver. ¿Qué queremos evaluar? Por ejemplo, si estoy en un call center, podría evaluar cuántas llamadas hicieron las personas, cuántas llamadas contestaron, cuántas de esas llamadas realmente concretaron en venta de algún producto. Porque si se fijan, de repente uno está... A mí ya no sé cuántas veces me han llamado esta semana de Claro para que me cambie con ellos. Me habrán llamado unas 15 veces esta semana. Y de distintos números, ya los tengo casi todos bloqueados. Pero generar tantas llamadas y no generar ventas de repente no es muy bueno tampoco. Hay que buscar otros canales de captación de clientes, no sé, alguna cosa. Los mails masivos ya no sirven, esas cuestiones de repente ya quedan hasta en el spam. Pero sí otras técnicas de venta, otras cosas. O ver lo mismo que están haciendo los políticos, que tienen invadidas las redes sociales con sus TikTok y cosas por el estilo últimamente para las elecciones. Ellos se están vendiendo y está bien que se vendan. Así se dan más a conocer. Así que siempre tenemos que ver cómo vamos a evaluar, qué queremos evaluar. La promoción laboral, lo que yo les decía, tratar de hacer subir a la gente, que es la manera más fácil de contratar a una persona. Por ejemplo, si tengo cajera, tengo varias cajeras y necesito una jefa de cajera, lo más probable y lo que siempre se aconseja es que la cajera con más experiencia la subamos a jefa de cajera y ella conoce su pega y tal vez fomentar algunas cosas de liderazgo para que se dé cuenta que ya ella es la jefa, que de repente eso pasa cuando se sube una persona de un puesto a jefatura, de repente piensa que todavía no se asume como jefe. Eso es lo que quería decir. Entonces, eso es importante. El ambiente laboral, qué cosa más importante, trabajar en una empresa donde uno quiere estar. Recuerden que actualmente pero hay que ser consciente, el recurso humano hoy día se está moviendo bastante. La evaluación del desempeño. Estoy devolviéndome.
¿Y qué empezamos con los ratios? ¿Cómo los vamos a medir en nosotros? El tiempo de contratación. Muy importante. ¿Cuántos días los vamos a demorar en contratar a una persona? ¿Y cuántos son los costos de esta contratación? Si lo hacemos a través de un psicólogo, ¿cuánto va a cobrar el psicólogo para hacer toda esta parte? ¿Lo hacemos nosotros, etcétera? Hacemos una cosa mezclada entre una agencia y una persona, pedimos recomendaciones. Hay varias cosas que tenemos que ver. El porcentaje de personas que se reclutan debajo de dejar el trabajo en el primer año, ¿viste? Hay muchas personas que nosotros reclutamos, etcétera, y se cambian de trabajo muy rápido, pero muy, muy rápido. Y ese es un problema de repente para las empresas porque dicen, ¿para qué voy a capacitar a un personal si se me va a cambiar en un rato? Entonces, que la empresa sea entretenido para ellos también, porque traer que sea un desafío o algo. O irlo haciendo la rotación interna de las personas para evitar que de repente no se vayan tan rápido de un trabajo. Y tengo un ex compañero de trabajo, el Fabián, lo voy a dejar de ejemplo, que desde que dejamos de ser compañeros hace 2 años, yo creo que está en su sexto trabajo desde que dejó allá. Hay trabajos que ha estado un mes y se cambian. Y todo ese costo que involucró con la contratación de él se perdió porque dejó el puesto vacante. Y él es muy buen trabajador, es seco en la pega que hace, pero se apura rápido en los trabajos. Y ahí es un desafío con las personas como él. Tiempo desde la última promoción. ¿Hace cuántos años que nadie sube en la empresa? Es un importante ratio que tenemos que calcular. Los ingresos por empleado, es decir, los ingresos dividido por el total de empleados, es decir, cuánto es lo que se paga promedio dentro de la empresa. De eso también lo podemos ver, cuánto se paga promedio por un departamento. ¿Qué porcentaje de los empleados constituye una línea dentro del balance, del estado de resultados que tenemos? Es un factor importante que tenemos que tener en consideración. La gerencia principalmente lo que se fija dentro cuando quiere bajar costos es la línea de las remuneraciones de los personal. El rendimiento potencial, la cuadrícula de las 9 cajas. La cuadrícula de las 9 casillas aparece para medir, mapear tanto el rendimiento potencial de un individuo a 3 niveles. Un modelo muestra a los empleados que tienen un bajo rendimiento, especialistas valorados, potenciales emergentes, talentos superiores, etc. Esas métricas son excelentes para diferenciar, por ejemplo, un volumen de negocio deseado o no deseado. Las métricas influyen en la gestión de valores, gestión de objetivos, número de errores, retroalimentación, 360, etc. De repente esto es importante. Una vez tuve que siguiendo viendo mis conocimientos personales, una vez estábamos viendo el rendimiento del taller donde yo trabajaba, cuando trabajé en Piamonte. Y me empecé a dar cuenta que tratábamos por más cosas, promociones, etcétera, no crecía el porcentaje de ventas del taller. Y empezamos a averiguar, y era porque habían ciertos mecánicos que le asignaban muchos trabajos y otros mecánicos que tenían horas demasiado muertas. Y no era un problema de los mecánicos, sino era un problema de las personas que repartían los trabajos, como el jefe de taller, que esas personas no les asignaba trabajo porque les caía mal. Tan sencillo como eso. Y al final tuve que tomar la mala decisión, o buena decisión por parte de la empresa, de vincular a esa persona, porque no estaba haciendo su trabajo, no estaba rendiendo el taller, que es lo que necesitaba rendir. Se trajo a otra persona y el taller ahí empezó a facturar más, porque empezó a recibir más trabajo, más vehículos, el trabajo se fue repartiendo entre todos los mecánicos que estaban ahí,
y creció bastante por un solo cambio de un movimiento que se tuvo que hacer. Las horas facturables. Esto tiene que ver, no todas las gentes tienen horas facturables, por ejemplo, las firmas de abogados, consultoras, etcétera. El tiempo que tiene calculado para hacer varias cosas, o por lo menos en mi caso, cuántas horas facturo yo en distintas OTEC, porque es importante saber esa métrica, cuántas horas factura generalmente los abogados y consultoras por el estilo, cuántas horas facturables son para tal cliente y cuál fue la realidad de las horas facturables, porque también hay que ver eso también. De repente se asignan cierta cantidad de horas para un cliente y por problemas al final se extienden esas horas. Y esas horas son horas trabajadas, pero no van a poder ser facturables porque se coordinó con cierto cliente que se le iban a facturar tantas horas. Así que hay que tener un ojo con eso. Evaluación del compromiso. El equipo comprometido es un equipo productivo. El compromiso podría ser un resultado de los recursos humanos más importantes. Las personas quienes les gusta su trabajo y que están orgullosas de la compañía están generalmente más comprometidas, incluso si el ambiente laboral es estresante. Presión alta. Los empleados comprometidos tienen un mejor desempeño, más probable que perciban el estrés como un desafío emocionante, no como una carga. Además, la participación en un equipo es una métrica importante para el éxito de un gerente de equipo. ¿Y esto cómo lo vamos a calcular? ¿Cómo calculamos el compromiso de la gente? Es importante ver cómo lo llegamos a medir. Y una de las medidas más fáciles que podemos ver es simplemente que las horas de ausencia, las horas realidad facturado, de repente es tan sencillo como mirar la cara a una persona, si está con cara, se siente una persona que está contenta en su área. Es una medición media física, pero se puede. El costo del recurso humano, la métrica muestra la rentabilidad de los recursos humanos expresados en euros, en este porque lo copié de un porcentaje allá. La relación de profesionales de recursos humanos frente al número total de empleados. Es decir, cuántos profesionales tenemos por cuántos técnicos y cuánta capacidad personal no calificado tenemos. Y eso también los podría determinar cuántas las personas que tenemos que capacitar para poder formar técnicos o formar profesionales, dependiendo si el recurso humano lo equivale. Relación de socios comerciales con los recursos humanos. Ejemplo, los empleados. Esta métrica es similar a la anterior. Nuevamente es un conjunto de capacidades analíticas altamente desarrolladas que permitirán a los recursos humanos medir, presidir el impacto de las políticas de recursos humanos. Esto permitirá a los recursos humanos ser más eficientes, reducir la cantidad de socios comerciales. Es decir, que si nosotros tenemos un personal con buena tecnología, mejor capacitado, que sea un ambiente bueno, a lo mejor podríamos tener una empresa con menor cantidad de personal y seguir tal eficiente. O ese personal que en vez de desvincularlo, porque suena muy malo, capacitarlo y llevarlo a otras labores que son más necesarias. Lo importante también que tienen que ver que de repente es bueno hacer rotar la gente por distintos departamentos, aunque no tengan nada que ver con ellos. El volumen de negocio, el número de abandonos por la planilla de la organización. Cada cuánto rato la gente se va. Cada cuánto tiempo la gente tiene que estar reorganizando, buscando gente nueva. La eficacia del software, una cosa imparagitable. El porcentaje de ausencia. ¿Cuánta gente me falta en la empresa? ¿Cuántos días se toman en licencia? Y es una métrica importante porque puede ser, si yo veo que tengo muchas licencias y de personal altamente, tengo muchas licencias, podría indicarnos que estamos dentro de una empresa que la gente no quiere trabajar
y solamente está tirando licencias por estrés o por otras cosas. Y entonces hay que averiguar cuáles son los motivos de esas licencias, a lo mejor, y tratar de mejorar esos climas. Esta es mi presentación. Muchas gracias. Quiero que me pregunten lo que tengan que preguntarme. Y le damos muchas gracias al Club Tributario por haberme invitado y a la gente de Wigo. Muchas gracias, Mauricio, te pasaste por la presentación. Les recordamos a los que llegaron más tarde cómo realizar una pregunta. Voy a compartir acá. Tienen que ir a la parte de arriba. A la derecha tienen el icono de interrogación. Y ahí hacen clic para realizar la pregunta. Mientras nos llegan preguntas, entonces les voy a comentar que en Wigo tenemos ya disponible el libro de remuneraciones electrónicos y es gratis y está en todos los planes. Además, también INET ofrece el libro de remuneraciones y está incluido en el módulo de remuneraciones, obviamente. Ya, así que con esto damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a ver si nos ha llegado algo. Por el momento parece que no tenemos preguntas. Acá nos dan las buenas tardes, nos agradecen todo, pero parece que todavía no llegan las Sí, preguntas. no te preocupes. Sí, esperamos unos minutitos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Lo importante que tienen que ver que la gestión del recurso humano, para así un poquito terminar el tema, actualmente es súper complicado porque de repente estamos dentro de una época post pandemia y, por ejemplo, una de las cosas que generalmente está faltando ahora son el personal. Los restaurantes no tienen garzones. En el sur se están sorteando un par de camionetas para que la gente vaya a trabajar como temporero, cosas que no se habían visto antiguamente. Así que hay que tener ojo con eso y ver cómo cresta atraemos personal, atraemos gente que esté interesada en trabajar con nosotros. Y no solamente es algo así, cosas tan sencillas como esas. En el sur, de verdad, no hay gente que quiera trabajar los campos. Y si no hay gente que quiera trabajar los campos, no vamos a tener, van a subir las cosechas, al subir las cosechas van a subir la gente, etcétera, 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 etcétera. Así que, Mira, mira, Mauricio, acá nos llega un comentario. No sé si lo puedes ver o te lo leo. dime, ¿cómo lo leo? Aquí te compro acá. Sí, arriba donde está el icono de pregunta, ¿lo puedes ver o no? Sí, eso lo abrí, pero está cargando. Ya. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Habían publicados? Mira, te lo leo. Ya. Dice, muy interesante la charla. Es cierto que cuando llega un nuevo trabajador a veces le hacen la guerra. Igual es difícil que tomen las ideas del integrante nuevo. Les cuesta el cambio. Sí, eso es lo principal. El problema es que le tienen miedo al cambio a muchas personas. Entonces, de repente, lo principal es no dejar a las personas solas cuando llegan. Aparte de hacerle la pequeña inducción que la hacen. De repente hay una cosa tan sencilla como presentarla. Yo he llegado a trabajos que te preguntan quién es usted. Entonces hay que presentar a la gente, hacer no tampoco una gran charla, pero por lo menos tratarla de integrar lo más rápido posible a sus labores y cosas tan sencillas como explicar la política de la empresa y las cosas por el estilo. Y cuesta de repente el cambio, especialmente con la gente nueva. Así que en ese sentido tiene toda la razón quien escribió. Carito nos escribió y acá pone otro comentario y dice, profe, cuando se terminen los bonos, ¿volverán a trabajar? Mira, hay mucha gente que ya está
se cambió de rubro, definitivamente se cambió de rubro. Recuerda que el IFE termina ahora en diciembre y, por ejemplo, no sé mucho en el sur, pero por lo menos la gente acá en Santiago, tengo amigos que son garzones y con la pandemia casi todos ya tienen sus locales de comida rápida, han abierto sus delivery y cosas por el estilo, así que tienes que tal vez no puedas encantar a la misma gente que trajiste antes, pero es importante ir a buscar otro nicho de gente donde ir para recibir. Así que, porque francamente hay gente que va a volver cuando se acabe el IFE, pero hay gente que realmente no va a volver. Lo que está pasando con los camioneros en Europa no hay camioneros, y están tratando, ahora si tú eres camionero y te quieres ir a trabajar en euros allá, están todas las puertas abiertas para ser camionero en Europa y en Canadá. No, en Inglaterra, disculpa. Así que, Eso ojo, contesta acá lo que nos preguntaron de por qué crees tú que se dio ese factor de ausencia de trabajadores en el sur. uno, es lógico, los sueldos no son buenos para nada, los sueldos que trabajan las personas en el sur. Y lo otro es que hay personas que ya, como dije, ya emprendieron, ya están con su emprendimiento, entonces ya encontraron otro nicho laboral. Y otro factor que tiene mucho que ver también son los bonos. Ahí los bonos fueron y sirvieron en su minuto, pero se acaban ahora. Así que después de eso, la gente va a tener que saber volver a trabajar o por si no quiere volver a trabajar porque las condiciones no son buenas, en realidad, para trabajar en el sur. Y buscar otros cambios, otras cosas, tratar de hacer mejoras para que la gente pueda volver a trabajar, pues. Unos factores, un poco subir los sueldos, que lo encuentro algo lógico, y otro, mejorar la seguridad de la gente que trabaja en el sur. Sí, Aquí nos eso, pues. llega otra pregunta, dice, justo tengo licencia profesional. Años atrás la saqué por si acaso, así que es muy buen dato el que dio de Europa. Sí, en Inglaterra no hay camioneros porque lo que están viviendo en Europa es lo mismo que lo está viviendo la gente en el sur. Con la cosa de la pandemia en Inglaterra, lo que pasó fue que la gente se dio cuenta que los trabajos de camionero, un trabajo sacrificado, y estaban cerrados los puertos, etcétera. Y como no estaban trabajando, empezaron a laborar en otras cosas y actualmente que te quieren que se abrieron los puertos y volvieron la negociación, en Inglaterra no tienen camioneros, no hay camioneros y hicieron un llamado público internacionalmente para que puedan ir a trabajar allá. Así que, buen dato para la gente que quiera ser camionero allá y te paguen en euros, así que no es malo. Y aquí me llega la última pregunta, parece, pero que no es una pregunta para usted, profe, porque dice que llegó tarde al taller y si se ¿Ya? podrá ver nuevamente este video. Así que yo les aviso que este video va a estar en YouTube, en el Sí, YouTube de Wigo, y también lo vamos a mandar a todas las personas que se registraron, el link del video de YouTube y también la presentación para que la tengan. Así que no hay problema por ese lado. sí. Aparte, si tienen cualquier duda, contáctense a curso@clic tributario, hablan con Jacqueline y ella los puede ayudar y orientar también. Con todas las Excelente, cosas. Sí, que no hay ningún excelente. problema. Ya, yo creo que ahí parece que no Sí, llegan más preguntas. Te agradezco, Mauricio, por la presentación muy buena. Parece que quedaron las cosas bastante claras. Y como les decía, para que se metan a YouTube,
al YouTube de Wigo, ahí van a tener la presentación y también les vamos a mandar la presentación que mostró ahora Mauricio. Ya, así que eso, que estén muy bien y nos Ustedes vemos en el también, próximo mucho. webinar. Sí, el próximo webinar ya los dejo invitados todos. Van a ser de un taller de remuneraciones previamente tal. Así que de eso ya lo decidí y algo que creo que es un tema que a todo el mundo le interesa. Así es, muy buen tema. Ya. Eso, muchas gracias. Millón, gracias a Bien, ti. Chao, chao. chao.